Canticas de Sefarad, con Fernando Rivas Mejías. Bienvenidos a Canticas de Sefarad. Ya pueden ver que hoy nuestro conductor, Fernando Rivas, ha traído a una invitada muy especial. Bienvenida, Eliseba Ramírez. Muchísimas gracias por la oportunidad a ustedes. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Bueno, oímos tu voz, la vamos a oír interpretando también esas canciones que nos trasladan a Sefarad. Fernando, cuéntanos quién es Eliseba Ramírez. Gracias, Raquel, por esta oportunidad de presentar aquí en Canticas de Sefarad a una invitada de lujo. Se trata de una artista e intérprete que sigo y admiro desde hace un tiempo, y se trata de Eliseba Arlene Ramírez, puertorriqueña, sefardí. Eliseba Arlene Ramírez es cantautora, educadora, cantante de música sefardí, ladino y hebreo, entre otros géneros, como el flamenco. Actualmente completando un doctorado en estudios culturales e historia judía en el Caribe e Hispanoamérica. Además, debo agregar que Eliseba, al igual que mi persona, es una cantante lírico, es una cantante de ópera y también dibujante, algo que también me ilusiona mucho. ¿Tenéis en común? Así es. Así que bueno, Shalom Eliseba, bienvenida nuevamente a nuestro programa. Shalom, shalom, querido Fernando y Raquel, nuevamente muchísimas gracias por tenerme aquí. Bueno, eso Fernando, lo del dibujo, él ahí lo vio y enseguida lo agarró, pero sí, tenemos eso en común. Es bien interesante que tenemos tantas cosas en común, Fernando y yo, y eso nos ha conectado de una manera muy bonita. Muchas gracias. Eliseba, a ver, cuéntanos, aparte de intérprete de la música sefardí, estás llevando a cabo un interesante proyecto como investigadora. Cuéntanos acerca de este nuevo proyecto en la proyección de la música sefardí. Pues mira, este proyecto lleva alrededor de, en la investigación como tal, alrededor de 10 años conmigo, formalmente investigando, que se convirtió en una pasión de vida, pero tomó formalidad académica hace escasamente 3 años y comenzó con el lanzamiento de la música en conjunto, ya que el proyecto va entrelazado con la música también. Hace 4 años, cuando en el 2020 lancé mi primer sencillo, Abraham Avinu, y actualmente estoy en la fase de escribir la disertación doctoral y es sobre destapar o desenterrar los silencios históricos en cuanto a la herencia sefardí que tenemos en el Caribe e Hispanoamérica, haciendo las conexiones a través de la música folclórica y cómo nuestra música folclórica y nuestras cánticas folclóricas tienen unas conexiones directas con el romancero sefardí. Y de ahí, pues, desenterramos toda esa herencia que tenemos en nuestra historia judía en el Caribe y en Hispanoamérica, que no es muy conocida, pero está muy latente y sobre todo en nuestras tradiciones culturales, sobre todo en la música. Excelente. A ver, eres una cantante profesional y con una hermosa voz de soprano. ¿Nos podrías compartir algo de esos aires de canticas de Sefarad a capela, desde luego, para que no haya ninguna duda de lo que tú eres? Ay, muchas gracias, pero imagínense si aquí con un cantante como usted, con esa voz de barítono tan hermosa, ahí lo ideal hubiese sido hacer un dúo, pero bueno, vamos. Bueno, Le doy aquí algo con un aire flamenquito. Mucha de la música que hago, o debo decir casi toda, me gusta hacer esas influencias de Sefarad, flamenco, que claro, se me da muy natural, también intercalado con la música caribeña y del norte de África, pero aquí esta en específico va a ser un tango flamenco y es una de mis
preferidas porque tiene que ver directamente con el dolor de nuestros ancestros al ser desterrados de Sefarad y cómo la ilusión de ellos de volver a nuestra querida Jerusalén. Así que aquí va. Las hierbas hartarme de ellas. Llenarme animo yo, me aseguro yo, Señor, de todo el mundo hay Jerusalén. La veo ahí de enfrente, ay, y pedría, ay, mis hijos y mis parientes, llenadme arriba yo, llenadme afanago yo, llenad, Señor, de todo el mundo. Maravilloso, Bravo. maravilloso. Gracias. Sí, yo Gracias. siempre he dicho que la música sefaradí y el canto flamenco tienen una afinidad y una cultura en común. Claro que desde Realmente. luego eso nos llevaría a hablar no de un programa, sino de hablar de varios programas. Varios. Sí, a ver, Varios. cuéntanos, Elisheva, estás en Florida, Estados Unidos. Así es. Háblanos de tus próximas presentaciones como intérprete y si tienes alguna fecha en particular que quieras anunciar para Radio Sefarad. Bueno, pues actualmente estoy en medio de la grabación de mi álbum completo. Sería el primer álbum de música ladino, incluyendo algunos temas originales. Precisamente esta canción que acabo de cantar es una colaboración donde hay artistas de España, de Israel, de Puerto Rico, de Venezuela. Ah, maravilloso. Así que es parte de ese proyecto que tengo inmediato, por eso he estado un poco ausente de lo que son las ejecuciones en vivo, presentaciones en vivo. Sin embargo, tengo una presentación bien importante que para mí es bien especial porque recibí una invitación del Sephardic Federation of South Florida. Allí voy a estar en el The Sandler Center en Boca Ratón. Una comunidad muy hermosa allí y voy a estar presentando un concierto educativo donde va a ser interactivo con presentación digital y a la vez la música. Y esto va a ser en enero 26, pues ya dije, en The Sandler Center en Boca Ratón. Y estoy súper contenta porque allí han ido artistas de la talla de Sara Aureste, Susana Bejar, Wow. y que yo recibiera este honor y están muy interesados en esta propuesta, en conocer más de esta parte de la historia. Como cuando decimos, bueno, y en Puerto Rico hubo judíos, y yo le digo, por supuesto, y bueno, y a través de los criptojudíos también, o sea, se fueron con la esperanza de que todo esto fuera desenterrado un día y ciertamente está sucediendo y yo estoy bien honrada, muy humildemente recibí esta invitación y ahí vamos a estar el enero 26 del 2025 abriendo ahí con el Festival Internacional de Ladino.
Maravilloso. La Bueno, verdad que sí. Y Sí, gracias por la interpretación, nos ha emocionado muchísimo. ¿Cómo llegas a sí, esta sí. canción? ¿Es una canción tradicional? ¿La habéis hecho arreglos nuevos? le hice arreglos nuevos, pero ya ha estado cantada. Es una canción tradicional sefardí. Es una eh, cantica, Fernando. es una Es cantica, una sí, cantica, sí. es una Ujú, cantica. ciertamente. Es una cantica y tiene varias historias, pero una de las historias que más me llama la atención es que habla de cuando en un momento dado, eh, este, no quiero pecar de mala información, soy muy cuidadosa con esto, pero este personaje quiso irse de España a Israel y en el camino a irse a Israel, él pensaba cómo, según veía esas naves, porque hubo quienes pudieron ir ¿verdad? En embarcaciones hacia Israel, según veía cómo esas naves se iban, él pensaba en las personas que tenían que apartarse, o sea, que tenían que dejar sus amigos, sus hijos, sus familiares. Algunos pues ya habían perdido familiares porque habían sido propiamente pues quemados en la hoguera y demás. Pero lo más interesante es que a la misma vez la historia dice que esta persona caminó, fue hacia Israel y en ese transcurso de llegar a Israel no pudo llegar porque la persecución lo siguieron y pues lamentablemente lo Mm. mataron. Entonces es como un recuerdo que se queda de tantos aquellos que iban de camino a Israel, pero aquellos que estaban también lejos de Israel tuvieron que ser expulsados o aún dentro de ese momento histórico en España, tratando de decidir qué iban a hacer, iban a renunciar a su fe por sobrevivir igualmente o igualmente se iban a ir y a arriesgarse a que igual perdieran su vida por su fe. Y es esa remembranza de decir, bueno, nuestro norte es Jerusalén, nuestro norte es llegar allí, no importa lo que perdamos en el camino. Sí. O Entonces sea, eso me es llena un mucho aire, porque ese es el sueño de todos, ¿no? De una manera u otra. sí, es un desarraigo y al mismo tiempo una esperanza. Exacto. Es la pena, es la tristeza y el gozo, esa dualidad donde Sí. siempre vivimos, ¿no? Muy, muy, muy característica de nuestro pueblo. Bueno, Pues sí, Fernando. merci, merci mucho, Elisheva, por Es un honor compartir. para mí, salud y verajá para ustedes, todo lo bueno y merci mucho para ustedes. Muchísimas gracias a los dos por regalarnos estos momentos tan especiales aquí en Cánticas de Sefarad. Fernando, echaremos de menos a Eliseba en el próximo programa, esperamos que vuelva. Seguro, seguro que sí. Con mucho gusto Muchísima cuando suerte con tu quieran. presentación, con tu disco y hasta el próximo programa a vosotros y a todos los oyentes. Y videntes ahora con esta, con esta opción en vídeo. Muchas Muchas gracias y de gracias. nuevo enhorabuena, Eliseba.